Bueno. Bueno, no le hagan caso de esto. No le hagan caso de esto. Es una diapositiva que hice para presentar las observaciones preliminares de este proyecto. ¿Tú me dices? ¿Ya? Muy buenas tardes a todos ustedes, a este público entusiasta y presente. ¡Viva la América! Bueno, aquí les vengo a comentar, a platicar y a contarles un proyecto que estamos manejando en la Sierra Gorda, un proyecto arqueológico en el cual estoy participando ahora sí como responsable, en conjunto con otros camaradas, con otros compañeras y compañeros, pero también ha sido un proyecto, como quien dice, se ha ido armando de forma, pues, cooperativa, comunitaria, con diversos compañeros que incluso han visitado el sitio, un sitio que nosotros le hemos nombrado como Cuncao. Cuncao viene siendo una palabra pame, que se encuentra, precisamente el sitio arqueológico se encuentra en la Sierra Gorda. Es muy interesante esta parte de la Sierra Gorda porque es precisamente los límites exactos, el límite exacto del lado este de la Gran Chichimeca. Entonces, esta presentación tiene pues como motivo de este encuentro del sonido, como quien dice, precisamente porque muchas de la arquitectura que se manifiesta en esta región tiene que ver con el culto a Hecatl. Hecatl viene siendo la advocación de Quetzalcóatl, pero como si fuera el dios del viento y de la música, y ahorita lo vamos a explicar con más detenimiento y siendo más específicos, ¿no? Entonces, el sitio está en una localidad que se llama Conca, y por ello hemos decidido que el sitio que estamos trabajando se llame Cuncao, ¿no? En honor, es la misma palabra, pero en lengua pame, ¿no? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? La siguiente. La siguiente. Ahí está. Se encuentra en la Sierra Gorda. Ahorita les vengo a explicar. Bueno, es bien interesante el área de Conca porque es precisamente el límite que se encuentra entre San Luis, la Huasteca y la Sierra Gorda. Entonces, incluso pues también ahí se encuentra la Pamería. Hay una localidad que es como una de las regiones más sagradas para la cultura indígena pame, que se llama Santa María de Acapulco, donde es una, pues como quien dice, la región sagrada para ellos. Y es muy interesante, o sea, porque a pesar de que hay arquitectura mesoamericana, también tiene gran influencia de las culturas chichimecas. Es así que los pames siguen utilizando una planta que se llama chamal. Esta planta que se llama chamal, o sea, siempre que pensamos en los cazadores recolectores, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues grupos itinerantes que simplemente llevan una economía de apropiación de la región, como si fuera tan fácil arrancar, no sé, unas tunitas y ya hacerlas, ¿no? La planta chamal, incluso su forma de transformarse para poderse consumir,
es muy similar a la nixtamalización. Incluso podría ser que aquí en México, o sea, históricamente, primero se hubiera conocido la nixtamalización que la propia cultivo del maíz, nomás para dar un quemón de cómo desarrolladas las culturas chichimecas. O sea, las culturas chichimecas pues son las culturas más antiguas de todo México. O sea, las culturas del desierto o del norte de México son las culturas, como quien dice, que tienen más larga data que las propias culturas agrícolas o urbanas, que, bueno, en un sentido las conocemos como culturas mesoamericanas. O sea, por ejemplo, en las representaciones de la artesanía, bueno, del arte olmeca, se ha dicho que incluso las representaciones que se han equiparado con la del maíz, pues puede ser más bien la planta del chamal, ¿no? O sea, esta que se ha confundido incluso con muchos piensan que es una dátil, pero no, es otra planta. Nada más, esto les explico para decirles a grandes rasgos de que la cultura Pame pues viene también cargando, además de la historia pues regional asociada a San Luis Potosí y la Sierra Gorda, también pues carga en su propia historia pues esta forma de producción asociado a las culturas chichimecas. El sitio de Conca está dentro regionalmente hablando, ecológicamente hablando, dentro de la reserva de la Sierra Gorda. Entonces, la Sierra Gorda es un lugar muy pues especial, a diferencia de otras regiones, porque es como, pongámoslo así, como el Yucatán. O sea, es un gis, o sea, grandísimo, como si fuera un queso gruyere lleno de, o sea, lo que le llaman los cenotes, ¿no? Pero aquí, a diferencia de Yucatán, más bien lo que formó fueron así una serranía y un relieve geográfico como muy, pues muy particular, pues. O sea, que crea como lenguas, pues, en lugar de cerros, como si fueran así como frontons, ¿no? Entonces es una tierra como muy dada a erosionarse, pero por lo mismo de que se erosiona por los ríos, hay grandes ríos, entre ellos pues el río Santa María, que es uno de los más importantes, y también hay una particularidad que a mí se me hizo muy súper interesante de la región, de que por lo mismo de que es una tierra muy, que desde sus orígenes, pues ahora sí como geológicos, gran parte del suelo se conserva fosilizado, el suelo marino del mar de Tetis. Entonces, muchas veces encontramos ahí en la región pues muchos fósiles marinos, ¿no? O sea, además de que la reserva tiene gran patrimonio arqueológico, también tiene gran patrimonio de acervo fósil, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, ¿puedes poner la siguiente? La siguiente. Esta área arqueológica lo que lo hace muy interesante, que ahora que tiene que ver con el tema, es que tiene una arquitectura monumental muy específica, que sus esquinas se encuentran redondeadas. Entonces, muchos de los edificios, por ejemplo, aquí en Tantop, pues llegan a ser edificios redondeados o con los bordes redondeados como si fueran como elipses. Y esto tiene, en primer lugar, pues como una función técnica o pues una función arquitectónica realmente, donde se supone que los edificios redondeados o con los bordes redondeados lo que ayuda
es amortiguar por el paso del viento. Entonces, cuando, bueno, toda esta zona está cerca o pertenece a la Sierra Madre Oriental. Entonces, imagínense ustedes cómo llega desde el Golfo de México todos los huracanes y cómo empieza a penetrar los huracanes en la Sierra Madre Oriental y empieza a difuminarse, pues, los huracanes. Entonces, por eso, en esos lugares que hay grandes ráfagas de viento, el propio viento cuando entra a la zona, bueno, a la zona poblacional, pues significa que va a llegar la temporada de lluvias. Y, bueno, sí, está prendido. Entonces, hello, moto, es el comercial. Y ya. Entonces, parte de esta arquitectura que caracteriza la cultura de la Huasteca y la cultura del Golfo, pues es eso, de que están redondeadas, ¿no? Si ustedes van a Teotihuacán o a otros lados, pues tiene siempre la planta arquitectónica rectangular. En este caso, siempre que ustedes vayan a la Huasteca o a la región del Golfo, la gran mayoría de los edificios tienen los bordes redondeados y entonces forman como especies de elípticas donde la función principal, como les estaba mencionando, es la evocación del propio viento, ¿no? Entonces, cuando llegan las grandes tormentas y empiezan a anunciar la época de lluvias, cuando traspasan la Sierra Madre Oriental, pues los campesinos, hasta el día de hoy, pues vienen diciendo que se anuncia la llegada de las lluvias, ¿no? Y por eso, en la época prehispánica, la advocación de Quetzalcóatl se asociaba a Ejecatl, que es la representación del viento, pero también de la música. ¿Por qué de la música? Porque también, ¿puedes poner la siguiente? La siguiente, por favor. La siguiente. Que me estoy adelantando un poquito para... Aquí está. También una de las características que representa Ejecatl es el caracol cortado. Entonces, es la representación simbólica del viento, ¿no? Entonces, es como quien dice, la evocación del movimiento que tiene propiamente el caracol. En la concepción mesoamericana, el mundo, pues, en un principio era como el Big Bang, era todo oscuro, pero en lugar de que fuera un vacío en el infinito, era un gran mar, un gran océano. Entonces, cuando se creó el mundo, de repente empezó a emerger un ser, muchas veces es representado de forma ofídica, o sea, como una serpiente, o como si fuera un caimán, pero es un ser como si fuera un reptil emergiendo del mar primordial, y cuando emerge del mar primordial, pues arrastra los caracoles. Entonces así nació la Tierra, y por eso a Ejecatl lo representan con o sea, pues sí es como un caracol cortado, pero pues es un caracol que representa, pues es una concepción de todos los caracoles, de todos los elementos del océano. Entonces, cuando nace Ejecatl, cuando nace este ser primordial, muchas veces asociado a Zipacli o bueno, a un sinfín de deidades que al final es la misma advocación, también arrastra pues todos los elementos acuáticos. Cuando todos los elementos de la fertilidad pues pertenecen al momento del nacimiento primordial, en este caso del agua del océano. Es como, pongámoslo así, científicamente es equiparable al ciclo de la lluvia, ¿no? Entonces, o sea, nace la lluvia, salen los grandes ríos de las serranías, el agua regresa al mar y sucesivamente las nubes nacen del mar y cíclicamente vuelven otra vez a la serranía, se convierten en ríos, y eso es lo que está representando, pues en una forma general Quetzalcóatl.
Y en la Huasteca, pues se le representa a Quetzalcóatl con el cono, con el sombrero cónico y con una máscara bucal, estilo como si fuera un pato. Bueno, pues ahí los arqueólogos pues han como quien dice, divagado en la hipótesis de por qué es una máscara de pato y pues se asocia pues a las aves migratorias que llegan pues a, a los ojos de agua, ¿no? De forma temporal. ¿Puedes poner la siguiente? Bueno, sí puedes regresarla. Esto se me hace como muy significativo. Cuando yo visité el sitio arqueológico, se me hizo en un principio muy significativo porque las construcciones en Conca están hechas con piedra, una piedra que se llama piedra sarro, que se encuentra ahí en la región. Y esta piedra sarro, por lo mismo de que está construido está formada por sedimentos de cal, tiene muchos elementos, tiene muchos fósiles marinos. Entonces imagínense que estaban construidas así las casas, bueno, las construcciones, las expresiones arquitectónicas, y tenían también las incrustaciones de caracoles marinos que estaban pues ahí mismo en el propio suelo. Entonces yo he asociado eso simbólicamente para poder explicar arqueológicamente el sitio. Si puedes poner ahorita la diapositiva. Y bueno, otra de las otra de las funciones arquitectónicas que tienen, además de poder, como quien dice, contraponer la fuerza del viento que tienen estas construcciones. Otra de los motivos arquitectónicos que tienen este tipo de construcciones es que las formas redondeadas en su interior que hacen es ayudar a la acústica del propio espacio arquitectónico. Entonces yo me imagino que estos lugares, porque esto es como el basamento piramidal, pero arriba había una construcción redondeada, yo lo que propongo es que no solo era para evocar el viento de forma arquitectónica para poder contrarrestar su fuerza, sino que en su interior las celebraciones multitudinarias pues tenían que ver, o sea, tenían esta forma redondeada para poder amplificar su acústica. Entonces, cuando nosotros pensemos en un espacio arquitectónico más el espacio de la música, que diga, pues sí, de la interpretación, cuando nosotros escuchamos, es una interpretación efímera, porque cuando terminan de tocar, se difumina, ¿no? En el momento, pero la arquitectura permanece. Pero hay un punto cero donde se conjunta la arquitectura con la expresión efímera que viene siendo la danza. Y muchas de estas danzas que yo me imagino que se realizaban en el interior de estos sitios, de estos espacios arquitectónicos, pues por lo mismo que eran redondeadas, pues eran danzas que se hacían de forma circular. Y efectivamente, hoy en día, el pueblo Pame, los Chiui, pues siguen haciendo en el mitote las danzas que se hacen como de forma circular y de forma abrazada. Entonces, lo más interesante de estas danzas es que están celebradas para el dios de los truenos, que viene siendo, o sea, se le llama el banquete de los truenos, para poder propiciar las lluvias, ¿no? Entonces, hay una permanencia del culto hacia la lluvia que está asociada a las celebraciones y a los rituales o a las
ahora sí como que a los bailes que se celebraron de forma circular. Sí puedes poner ahora sí los PDFs. Sí, el de Piedra Cerro. Poder contrarrestar su fuerza, sino que su la celebra. Ahí está. Ah, bueno, por ejemplo, parte del proyecto fue hacer unas cédulas museográficas. Y bueno, la verdad es que esta es una de las cédulas museográficas que más me gustaron. Esta ilustración que representa, como quien dice, los estratos temporales y las épocas que hay en un sitio arqueológico, ¿no? Entonces aquí está como, pues el suelo marino, pues, y aquí tiene que ver más como con la época prehispánica, ¿no? Entonces, a este le llamamos la piedra sarro porque pues precisamente en los sedimentos de yeso que se forman naturalmente es donde se encuentran los fósiles marinos. ¿Puedes ponerle al siguiente PDF? Ajá. Y bueno, aquí está o sea, se hizo una reconstrucción pues del sitio arqueológico en el que estamos trabajando y se hizo pues la representación, ¿no? Del el dios Ejecatl, que pues es el clásico con la máscara bucal evocando el sonido del viento. Entonces, puedes poner la siguiente. A mí se me hizo muy chido que una de las donaciones que nos hicieron, como quien dice, al proyecto, fue un son que se llama el son de la mariposa, que hicieron el pueblo chihui, que pues lo toca de forma tradicional con una flauta que, bueno, no sé si es la misma flauta porque se supone que esta flauta no es para tocar los sones, pero poder tocar una flauta de forma, pues como de forma profesional, pues los flautistas, los músicos, tocan la música, se desarrollan, pues como quien dicen, las fiestas más paganas, pues esta técnica musical. Entonces, no, parte de las cédulas museográficas que tenemos ahí tiene un QR donde está la canción el son de la mariposa. Y los invito, como quien dice, a cerrar los ojos para que escuchen cómo se pudo haber escuchado en la antigüedad, estos lugares, ¿no?
¿Cómo la ven? Bueno, la verdad es que no hay mucho que agregar a esto, es sentirlo y para mí la arqueología es eso, no es solo como encontrar el dato duro o encontrar la respuesta a la hipótesis que tú te planteaste, no sé, en tu tesis, en tu trabajo de investigación, sino una forma de poderte sumergir en el paisaje cultural que, que se desarrollaba en la antigüedad. O sea, los arqueólogos son como casi pintores, pero ahorita que escuché la ponencia de mi estimado Ángel, se me hizo muy chido este concepto del paisaje sonoro, ¿no? Quizás es muy difícil reconstruir visualmente un lugar, pero quizás la música puede ser la llave para poder entrar, o sea, en un primer momento a conocer esos sitios olvidados, ¿no? Esas ciudades perdidas. Pues si quieren preguntas, aquí estamos. Muchas gracias. La pregunta que tengo es si puedes explicar un poquito más acerca de lo que decías de los movimientos circulares de la danza. O sea, yo nunca había, Sí, bueno, sí. no había hecho conciencia, pues, no sabía nada de eso, de cómo se relacionaba la danza ahora con la arquitectura y al mismo tiempo pues, con el flujo de la materia, ¿no? En ese caso, del viento. Sí, bueno, pues la forma como más arquetípica, más antigua, esa es una opinión personal, ¿verdad? Más, incluso para, para formar, por ejemplo, la letra más antigua para mí es la S, ¿no? O sea, para mí la forma más antigua es la espiral, no es el círculo, no es la línea recta, sino es la espiral. La espiral, o sea, es la forma del sonido, ¿no? Pero también representa la forma del propio movimiento. La serpiente, o sea, es la representación arquetípica de todos los dioses del mundo y de todas las lenguas del mundo. ¿Por qué? Porque también representa, por un lado, es la dualidad, o sea, es un animal acuático, pero también terrestre. Pero lo más importante es que es un animal que oscila, que, no tiene, que es el movimiento encarnado. Entonces, creo que estas danzas circulares pues se han dado en todas las culturas antiguas y no son exactamente circulares, sino que son como que empiezan a hacer un retuécuano en el interior del círculo, ¿no? Creo que, bueno, en el mundo mesoamericano hay muchísimas piezas arqueológicas donde, por ejemplo, en las maquetas de Ixtlán del Río, de Nayarit, que son como de las pocas representaciones etnográficas que hicieron las propias indígenas, una fotografía etnográfica se puede ver las danzas circulares. Las danzas circulares tienen que ver también, por ejemplo, la danza del bisonte que hacían los apaches.
que nosotros diríamos, es que es el culto de los cazadores recolectores al bisonte. No, es un culto que tiene, paradójicamente está asociado a la agricultura y al culto al sol. Entonces es una danza como muy universal, como ahorita que hablaban de la tradición del mariachi o la tradición del son, pues son tradiciones musicales que trastocan por las regiones. Acá en la Huasteca, es muy interesante la Huasteca porque en la Huasteca se conjuntó, se formó uno de los géneros más hermosos del mundo, ¿no? Que es el son, ¿no? O los sones, que son varios sones. Imagínense el Golfo, que era el Mediterráneo americano, donde llegaba por los cubanos, la liga popular española, la música andaluza, los bailes de los indígenas huastecos, y todo asociado pues al mar, al trueno, ¿no? Al huracán. Y se me hace bien interesante, por ejemplo, uno de los principales dioses orishas que tienen los cubanos es precisamente Chango, que es el dios del trueno. O sea, que es como Brotherstone, un escritor que hizo un libro que se llama Los libros del cuarto mundo. En su introducción dice, es que el Mediterráneo americano, o sea, el Golfo de México, donde se conjuntaban los caribes, los, los grupos muisca, los mayas, ¿no? O sea, los del Golfo de México. Aquí pues en el Golfo de México, pues ahí está la cultura madre, que es la cultura olmeca, que pues yo no reniego de ese concepto, porque realmente pues ahí se tejieron uno de los fundamentos más importantes del mundo mesoamericano. Y como les decía ahorita, pues el chamal, la planta del chamal, que es una, pues parecida a una dátil, que su producción, pues fue un precedente a la nixtamalización del maíz. Entonces pues ahí estuvieron, ahí fue un lugar donde se compusieron las mejores canciones del mundo, ¿no? O sea, hablando del Golfo de México, la Huasteca, la Sierra Gorda, todo es, o sea, todos estos paisajes concatenados, pues viene siendo una región donde nació, pues, los dioses de la música. Hagan preguntas, no sé, cohiba. No, me pareció muy significativo el tema. Gracias. Bueno. Gracias. Me pareció muy importante el tema de la Gran Chichimeca, ¿no? Porque, no sé, como que nos domina mucho el tema de Mesoamérica en México y también desde la Ciudad de México, como que también podría haber, entre comillas, más cultura prehispánica allá que acá arriba. Y lo que mencionas, híjole, es muy importante y muy interesante darle esa difusión a toda esta zona chichimeca. Y pues también el reconocer la historia de esta parte y la divulgación, el hecho del trabajo de los antropólogos en la cuestión, también que hablas de esa relación de la nixtamalización, es bien chido conocer esos datos. Y pues muchísimas gracias, muchas felicitaciones, amigo. Muchísimas gracias, amigo. La verdad, cuando yo escuché esa conferencia que hablaban del mitote con los pueblos Pame y arrojaba ese dato de este tipo de planta, pues, o sea, fue como, o sea, así como la iluminación total, ¿no? Sí, sí, eso es la arqueología, o sea, muy gastada la palabra de construcción, ¿verdad? Pero sí es como te desarma, ¿no? Y si entras como en una especie como que de una apertura de iluminación. También quería primero contar un poquito también. Bueno, en este tipo de construcciones redondas,
que si bien pareciera que es una arquitectura más fácil de construir, vaya, finalmente no, es como mucho más complicado estructurar una figura redonda que una rectangular, una cuadrada, ¿no? Pero había escuchado yo de las esquinas, que bien, una figura redonda es más bien falta de esquina, ¿no? O sea, no es que tengan las esquinas redondas, sino que es falta de esquinas, ¿no? Es como al revés, pensando en esto de la construcción, ¿verdad? Pero también como hay culturas que todavía son más ancestrales que, no sé si estés hablando, que es lo que entiendo, que estas culturas son más antiguas que incluso los aztecas, y cómo ya tenían esa complejidad para construir, ¿no? Y también como forma de laberintos. Precisamente acá en la Huasteca, ahora que acabo de regresar, más que no me acuerdo en qué región, sí sé que es en la Huasteca y es ahorita te digo qué municipio, hay unas pirámides que están en forma de laberinto, que ahorita saco la fotografía y te digo cuál es el municipio, pero redondo, o sea, igual redondo, ¿no? Y exactamente tiene que ver el aire. El aire circula por todo ese laberinto, ¿no? Nos contaron todas estas personas de los grupos originarios que son náhuatl y huastecos. Y bueno, eso me gusta mucho como pensar, ¿no? En la deconstrucción. A mí sí me gusta mucho esa palabra porque a eso deberíamos de apostarle, ¿no? A no dar todo por sentado, a no creer que está todo terminado, ¿no? Ni siquiera empezado. Bueno, eso, y también quisiera, si nos pudieras ahondar un poquito más en el mar. O sea, entiendo que todo este territorio antes fue mar. Bueno, todo el mundo fue mar, ¿no? Pero, ¿como en qué tiempos o qué tipo de mar era? Porque hay muchos tipos de mar también, ¿no? Ok, gracias y felicidades. No, muchas gracias, Ivonne. Y la verdad es que, bueno, para que no sepa, que no conozca a mi amigo Ivonne, ella es ingeniera y le sabe muy bien a la construcción. O sea, sí, y valoro bastante esa observación porque en serio que no lo había tenido, o sea, eso, ¿no? Es que no tiene las esquinas redondeadas, es que más bien no tiene esquinas, así de fácil. Y bueno, yo no, se me hace que la formación de este mar primordial era el mar de Tetis, yo creo, se me hace que fue en el Jurásico, y cuando se formó de forma ígnea la Sierra Madre Oriental, este choque entre la Sierra Madre Oriental hizo que sacara pues el fondo marino y así nació, o sea, territorialmente hablando, geológicamente hablando, esta zona. Por eso tiene estos, o sea, eso fue muy antiguo, o sea, en la época de los dinosaurios. No ubico bien la época, la verdad, porque de geología no manejo muy bien el tema, pero creo que sí había leído que era en esa, pero tiene que ver con la formación propia de la Sierra Madre Oriental. Es un terreno bastante como magro, pues, o sea, árido, pero por lo mismo de que se erosiona muy rápido, porque es como un gis, tiene grandes ríos. Entonces, es una zona muy productiva. Actualmente, pues es una de las zonas de mayor producción de naranja. Como todas las zonas de monocultivo, pues al final eso le está afectando, pues, sobre todo por el uso de plaguicidas. Pero realmente por lo mismo de que es una zona, es altamente erosionable, tiene pues afluentes muy amplios, se vuelve una zona pues, realmente productiva. Pues así es como en la zona maya, en Yucatán, a nosotros se nos viene como que la idea estereotipada de la selva, la zona maya, pero, o sea, esa gran selva, pongámoslo así, ese gran monte, pues sobrevive porque por los
por los mantos, ¿no? No porque realmente tenga precipitaciones de lluvia, o sea, chidas, o o por el que el suelo sea realmente fértil. O sea, es totalmente árido. Es igual aquí. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para Felipe. Te van a entregar tu reconocimiento, no sé dónde está. Ahí está atrás, bambalinas. Muchísimas gracias por tu participación pues en el festival. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Esta unión entre, ahora sí que la arqueología y lo que es la acústica está bien padre, la verdad. Gracias, Felipe. Y pues bueno, los demás también los seguimos invitando a si quieren donar para el evento. Ahí tenemos los stickers. Son significativos, ¿verdad? O sea, así que te llevas un sticker y lo que tú quieras dar, pues será bien recibido. También los invitamos al Club del Ruido. Acá tenemos los QR, donde vamos a seguir platicando sobre estos temas y otras cosas más. ¿Sale? Gracias. No, pero ¿qué dice para lo que sigue? Pues? Ah, sí, perdón, sí. Lo que sigue música. Perdón, sí, sigue música con Atónito. No se vayan.